Comentaba al principio con los hermanos que me lo hacéis fácil, me lo ponéis fácil porque sois gente que no sé por qué, o es el Señor, pero es como cuando una pieza de un puzzle falta para terminarlo ya, ¿no? Y esa pieza encaja, ¿no? Pues yo desde el primer día que me senté aquí me sentí como esa ficha que encaja, no sé. No sé vosotros si pensáis igual o después de hoy ya no me dejaréis sentarme más aquí, ¿no? Pero lo dudo. Pero gracias por la atención que nos habéis dado a mí y a mi familia desde el primer momento. También gracias a Paco, a los jóvenes que han apoyado mucho a Bami desde el primer momento y le han hecho mucho bien, ¿no? Han hecho un contraste bueno hacia su vida y eso yo lo noto, a él le gusta estar con ellos y la verdad es que son impresionantes, ¿no? Son muy prudentes, están con él, no lo avasallan de ninguna manera, sino que poquito a poco ellos van entrando en nuestras vidas, ¿no? Y yo les doy las gracias y bueno, a Efraín por cederme en esta mañana la oportunidad de poder compartir. Él lleva tiempo pidiéndomelo, pero yo entiendo que quizás sea ahora el momento en el que el Señor ha escogido. Quizás antes emocionalmente a lo mejor no estábamos en las circunstancias de poder hacerlo. Yo recuerdo que les decía alguna vez que otra a los hermanos, a Paco, a Katy, es decir, que una de las cosas que yo en este tiempo había notado es que la memoria se me iba. Así que si notáis que me voy, me hacéis así, pero es verdad, he notado que no me podía concentrar, no podía ni leer, ¿no? Y ya eso va cambiando y puedo centrarme en las cosas, ¿no? Gracias por vuestras oraciones y por la atención tan personal que hemos tenido, ¿no? Paco ya ha dicho un poco de mi vida. Estoy casado, mi mujer no ha podido estar, la disculpáis, pero tenemos 2 nietos y claro, mi hija, el venirnos aquí, 14 meses que llevamos en Sevilla, y de pronto, porque la verdad es que esto es como un sueño, ¿no? Estás en Lucena, un lunes por la tarde, estás allí y de pronto esa misma noche estás en Sevilla sin opción a volverte, ¿no? Es decir, Dios hizo así, de una manera tremenda, ¿no? Mi vida cambió y la de mi familia del día a la noche. Entonces, claro, mi hija con los 2 nietos necesita apoyo, los 2 trabajan y hay veces que coinciden en el trabajo los 2 y no hay con quien dejar los 2 niños, ¿no? Entonces, le piden que se quede con ellos esas semanas que coincide en el trabajo, pero luego nos escuchará y me dijo que os mandara un saludo de su parte y que ella también pues se encuentra muy a gusto entre vosotros, ¿no? También decir un poco que vengo para que también conozcáis un poco de esa parte, ¿no? Vengo de una iglesia pequeñita, más pequeñita que esta, quizá con este cuadradito de aquí nos podíamos quedar, ¿no? Últimamente están acudiendo nuevas personas, nuevos matrimonios con niños pequeños, que sé que es lo que os hace falta a vosotros, pero los tenemos nosotros allí, ¿qué vamos a hacer? Y esa iglesia se llama Parroquia La Alegría, porque se encuentra en una zona que se llama el Cerrillo de la Alegría, ¿no? Entonces le pusimos Parroquia La Alegría, ¿no? Despierta algunas veces cierta curiosidad en la gente, llaman por teléfono pensando que se va a poner el cura, ¿no? ¿Quién es el párroco? Pero la verdad es que eso nos da ocasión y pie a hablar con muchas personas y explicarles lo que es parroquia, ¿no? Desde el año 93 llevo en Lucena, me destinaron allí como guardia civil y yo pensaba irme a otros sitios, pero el Señor tenía otras cuentas, ¿no? Quería irme a Antequera, donde está mi familia, la familia de mi mujer, donde está la iglesia donde yo nací,
y bueno, pues allí es donde yo quería estar, ¿no? Pero el Señor hace las cosas a su manera, igual que esto de Bami, pues también tiene sus consecuencias positivas, ¿no? Y justo cuando me destinan a Lucena, cerquita de Antequera, a 50 kilómetros, la iglesia a la que yo asistía abre un punto de misión en Lucena. 3 meses antes había abierto un punto de misión. Y poco a poco ese punto de misión pues fue siendo mi misión, ¿no? Y ahí estoy desde el año 93 apoyando la iglesia, pastoreándola y sirviendo, ¿no? Dependemos del Centro Cristiano de Antequera y formamos parte de FIAPE y de FEREDE, o sea, para que un poco situarnos en esta situación. Y entrando un poco en lo que hoy me ha traído aquí, quiero comenzar leyendo una canción que en este tiempo, desde el primer momento que la escuché, se ha hecho para mí como un himno de este tiempo. Es algo que y la escucho a menudo porque dice cosas que, bueno, pues que ahora, no sé si os pasa, pero hay veces que, según la etapa que estamos pasando, hay canciones, hay letras que las coges con más personalidad, ¿no? Para ti, ¿no? Y esta canción es una canción que se llama Tantas historias, de Cristín de Clario, y dice así la canción: Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido mi corazón. Tengo 1000 historias de tu fidelidad, y tú nunca defraudas, ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas, ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad y jamás te he visto fallar. Señor, tus milagros no puedo negar y tengo que contarlos y testificar. Y esta última estrofa, de alguna manera, es lo que en esta mañana quiero hacer. No puedo negar, Señor, lo que has hecho. Quizá pueda haber personas, porque las tengo en mi entorno, familiar incluso, que pueden pensar que la energía de la naturaleza, ya me ocurrió en otra ocasión, la energía de la naturaleza, la fuerza humana, el sino, en fin, no era su día, toda esa serie de cosas, menos reconocer el milagro de Dios y darle la gloria a Él. Y tengo que contarlo y testificar, ¿no? Y quizás sea pues hoy, gracias a Dios, que es el día que Él me permite poder explicaros lo que hemos vivido y cómo Dios ha interactuado. Lo primero que me gustaría decir es que todo lo que hable esta mañana, cada palabra, cada situación que comente, no tiene otra intención que darle la gloria a Él. Si nosotros quizás no fuéramos creyentes o en otro tipo de circunstancias, el foco estaría puesto en esta historia, incluso pues a lo mejor contándolo con la familia, en el hospital o en cualquier otro lado, estaría el foco puesto en los 19 años de Bami, en su fuerza, porque es joven y es fuerte, pero nosotros no ponemos el foco ahí. El foco nosotros lo ponemos en Dios. Ese es realmente el fuerte. Ese es realmente el que ha hecho posible esto. Nosotros no confiamos en esa simple fortaleza humana, porque aquí hay pruebas de que la fortaleza humana en más de una ocasión estaba ya vencida, ¿no? Pero el Señor tuvo mucha misericordia. El Salmo 46, me gustaría que me acompañarais a leerlo. Me gustaría leerlo con vosotros esta mañana. Dice así: Dios
es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma, y se estremezcan los montes por su braveza. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos. Él emite su voz y se derrite la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved los hechos de Jehová, quien ha causado desolaciones en la tierra. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras. Quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pues bien, este salmo tiene su protagonismo en todo lo que voy a decir en esta mañana, aunque lo vamos a poner ahí un poquito a un lado, ¿no? De momento, para poder contaros un poco la historia de Bami. El Señor, una situación tan turbulenta y trágica como la que vivimos ese día, 21 de enero, sobre las 8 de la tarde, una situación tan turbulenta, muy dolorosa, pues el Señor la ha convertido en gloria para Él y en alegría y paz para nosotros. Esa es, de alguna manera, un resumen de lo que Dios ha hecho. Es difícil poder decir eso. Yo miro para atrás y digo, ¿cómo es posible? Pues es posible. ¿Cómo puedo estar contento, decir que todo va bien, que haya alegría en nuestro corazón? Pues es que es así. Es que es así, ¿no? No es algo que uno fuerza, ni uno se inventa. Es algo que surge, que está. Uno no puede fingir que está alegre, que está contento de lo que ha vivido, ¿no? Pero Dios hace que las cosas tan terribles o las cosas difíciles nos ayuden a bien, a sus hijos. Y ese es el Dios que tenemos y el Dios del que hemos cantado hace un momento. Desde el minuto cero, Dios estaba allí. Dios estaba con nosotros. Nosotros no tuvimos que esperarlo. Él no estaba ocupado. Mucha gente clama a Dios, pero piensa que Dios no le escucha. ¿Para qué? Dios no... Pues en nuestro caso yo quiero decir que no tuvimos que esperarlo. Dios se presentó allí. Dios estaba allí. Él demostró que estaba con nosotros y que aquel momento no era para retrasarse. Y Él, de alguna manera, entró en nuestros corazones desde el minuto cero. Quiero deciros que partimos en este hecho de una situación de autolisis. Si cualquier accidente, cualquier situación, pues que un familiar pues, tiene un accidente de coche o tiene una enfermedad o tiene algo, pues ya nos impacta y nos puede ser más o menos traumática. Una situación de autolisis en un familiar o en un hijo, pues es muy difícil de gestionar por las familias, ¿no? Y así siempre pues nos han atendido y nos atienden pues tanto el psiquiatra del hospital como los psicólogos, porque siempre hay preguntas, siempre hay culpabilidades, siempre hay muchas cosas con las que tienes que luchar. Entonces, partimos de esa situación que lo hace todavía más complicado, más oscuro, más difícil de digerir, ¿no? Mirad, nosotros, mi mujer y yo, fuimos a comprar al Carrefour, como cualquier matrimonio, fuimos por la tarde y volvimos sobre las
8 de la tarde. En ese momento nuestro hijo nos llamó y nos dijo que nos había dejado algo en nuestra habitación. Lo que nos había dejado era una carta de despedida a cada uno, a mí y a mi mujer. La mía era más cortita. Tengo que decir que en ese tiempo él y yo, es normal, con su madre se llevaba mejor, pero conmigo estábamos siempre un poco enfilados por el tema de los estudios, el fútbol, yo intentando que él fuera alguien siempre, y no estaba enfocándome bien con él. La verdad es que no estaba enfocándome muy bien con él. Algo que ahora he cambiado y seguiré así, ¿no? Cambiándolo. Hay que preocuparse de los hijos más que por los estudios, por ellos, por cómo está su corazón, qué piensan, qué sienten, que no se encierren tanto tiempo como se me encerraba Bami en su habitación con las redes sociales. Estar más encima. Yo no quiero decir que no haya cometido errores con él, los cometí y estoy aprendiendo y por eso os los comparto para los que tenéis hijos, que estéis encima de ellos y que nuestros hijos son mucho más que tengan una carrera, que lo hagan todo bien. No, son ellos y hay que disfrutar de cómo es cada uno, ¿no? Cuando leímos esas cartas nos entró el pánico. De hecho, salimos a la calle los dos y no sabíamos ni a dónde íbamos. Nos vimos en la acera y ¿para dónde tiramos? ¿Qué hacemos, no? Gracias a Dios que un amigo, el padre de un amigo, pues encontró el sitio, nos llamó y acudimos allí en primer momento. Incluso antes que los servicios de emergencia y todo, llegó este hombre con los amigos de Bami y llegamos mi mujer y yo. Es complicado contar esto, pero es necesario porque si no, no se entienden algunas cosas, ¿no? Cuando llegamos allí intentaron cortarnos el paso, que no llegáramos. Mi mujer la arropó otra madre de otro amigo que estaba allí ya y yo recuerdo que le pegué a uno de los amigos de Bami, lo tiré por un terraplén y es fruto de la situación, ¿no? Luego le pedí perdón y llegué hasta los pies de la torre eléctrica donde él se había subido. Él se subió 16 metros de altura a una línea de alta tensión y cuando yo llegué, pues ya el padre de mi amigo, del amigo de Bami, me dijo: José Antonio, no te preocupes, ya está, ya ha pasado todo, ya está, tu hijo ya se ha ido y tal, ¿no? Él intentó lo que podía porque él estaba impresionado. Y él me dijo que había habido una explosión en la torre, que los tiró a ellos para atrás y que Bami había estado unos 10 minutos ardiendo. Y que justo llegar yo, pues es cuando se paró. Lo que hice en ese momento, yo os digo, hermanos, que yo no podía argumentar delante de Dios. Yo no podía hacer una oración de las que hacemos aquí en la iglesia. No recordaba versículos bíblicos, pero me arrodillé a los pies de la torre y solo pude clamar. Solo pude clamar. Y las únicas palabras que a mí me salieron en ese momento fue: Padre, es mi hijo. Padre, es mi hijo. Allí sucedieron algunas cosas en ese momento. La gente no importaba, los servicios de emergencia iban llegando, yo los veía, pero mantenían siempre un cordón de 50 metros al menos y no se acercaban. Y estaba pues yo solo prácticamente, los demás estaban retirados a los pies de esa torre y arrodillados.
Pero ahí pasaron dos cosas importantes. Una es que sentí que amaba a mi hijo Bami como nunca lo había amado. O sea, fue como una explosión que cambió mi visión de él totalmente. Fue algo que el Señor hizo muy bonito. Nunca había sentido yo así a mi hijo, ¿no? Y os puedo decir que es como, porque ellos dos son adoptados, pero llevan con nosotros desde chiquititos. Para nosotros siempre los queremos como hijos. Pero en ese momento es como, para que nos entendamos, como si fuese una madre que ha parido un hijo. Lo quería y hubiese dado por él mi vida en ese momento, lo quería de una manera especial. Y ese sentimiento que Dios me dio en ese momento perdura hoy día. Hoy día perdura. Yo lo miro y lo quiero. Y es algo, y lo quiero como sea, lo quiero como es. Lo quiero a él, es espectacular mi hijo Bami. Y en segundo lugar, ocurrió algo que también para mí fue algo que no había sentido nunca antes, ¿no? Y fue la llegada del consuelo del Señor. Cómo el Señor vino a mi vida en ese momento y me hizo comprender. Me consoló haciéndome comprender el dolor que Él sufrió viendo a su hijo sufrir en la cruz. Era como si fuéramos dos colegas compartiendo el mismo dolor, el mismo sentimiento. Y eso me ayudó. Y sentí que el Señor me decía, yo también vi morir a mi hijo y no lo podía bajar de la cruz, no podía evitarle la cruz. Ahí asumí, acepté lo ocurrido. Fue un punto en el que yo acepté. Y dije, sí, Señor, tú has perdido tu hijo, yo he perdido el mío, y esto pues es algo que me va a acompañar hasta que esté contigo y te entiendo. Entiendo el dolor y el sufrimiento que tú tuviste que pasar también, ¿no? Y pasaron unos minutos, en esas situaciones los minutos son horas y las horas segundos. No os puedo decir el tiempo, no mucho, y aceptando, como digo, lo que ocurrió, yo ya lo daba por muerto, él no se movía, él estaba colgando de un hierro a 16 metros de altura en la torre, nadie quería bajarlo, nadie quería acercarse, porque ni los bomberos, porque había que cortar toda la línea, ellos no se podían acercar. Y lo siguiente que le dije al Señor fue, baja a mi hijo de ahí. Baja a mi hijo de ahí. Fue una conversación con pocas palabras entre él y yo siempre, pero una conversación muy cercana, cariñosa, y él me hacía ver que estaba conmigo, ¿no? En ese momento que yo le dije, baja a mi hijo de ahí, mi hijo comenzó a moverse. Y cada vez más, ¿no? Alguien gritó de lejos, ¡está vivo! Y comenzó a moverse hasta el punto de que él cada vez tenía como más fuerzas y se puso de pie. Y al ponerse de pie ocurrió otra explosión, que a mí me cegó. Yo estaba justo debajo y me cegó una explosión enorme. Yo pronto crees que ese fuego te va a fulminar, ¿no? Pero tras esa explosión, Bami cayó a mis pies. Cayó junto a mí. Y vi que estaba vivo. Me acerqué a él y lo vi, que estaba vivo. Muy mal, en muy malas condiciones, pero estaba vivo. Y algo aquí me dijo que el Señor había tomado una decisión sobre la vida de Bami. Él no muere hoy. El Señor había tomado una decisión y yo lo comprendí. Me daba igual ya los servicios médicos, me daba igual. No sabía cómo lo iba a hacer,
pero sabía que iba arropado por el Señor y eso no iba a fallar. Fue duro, no lo voy a negar, fue difícil, pero había ese consuelo, ese algo que, igual que cuando nosotros abrazamos a alguien para acompañarle en su dolor, yo sentía que Dios estaba allí con nosotros y que Él había tomado una decisión, que no era dejarlo allí en la torre, ni hacer como con su hijo que no pudo en aquel momento librarlo de la cruz. Lo trasladaron al hospital de Cabra y desde allí pues vino al Virgen del Rocío, que es puntero en el tema de grandes quemados y bueno, lo impresionante es que llegó. La médica de Cabra decía que solo había una posibilidad, era aquí en Sevilla, pero que no llegaría probablemente. El médico de la ambulancia de críticos también nos dijo: cuanto te llame por teléfono te das la vuelta porque volvemos. No, en la situación que está, tardaron más de 1 hora en estabilizarlo para la ambulancia, no creemos que llegue. Sin embargo, a las 2 de la mañana lo estaban operando en el Virgen de Rocío, una primera intervención de urgencia, y lo bajaron a la UCI, ¿no? Es decir, todo estaba muy en contra, pero Dios había tomado una decisión. Y nosotros era algo que sentíamos, que sabíamos, no porque tengamos una fe de esta a lo loco, sino porque en ese momento Dios tuvo esa misericordia de dejarnos ver eso para que no tuviéramos incertidumbre. No nos dejó en ningún momento con incertidumbre. Yo eso se lo agradezco a Dios, que no dijo, bueno, vamos a ver y mañana a ver qué pasa. No, teníamos certidumbre de que todo iba a ir bien, muy bien, como realmente ha ido, ¿no? Aquí entra un poco el Salmo 46. Cuando estábamos en la 5ª planta del Virgen del Rocío, estábamos ahí esperando que terminaran esa primera intervención y estaba mi mujer, mi hija, mi yerno, y estábamos ahí y, claro, pues nerviosos y orando, y el Señor me habló con estas palabras, porque yo intentaba enderezarle la planilla a Dios. Eso somos expertos. Yo intentaba decirle a Dios lo que tenía que hacer. Y fue un momento en el que el Señor me dijo esas palabras de: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Estate quieto. Tú observa y ve. Mira. Ahora estás en un tiempo que no puedes ni pensar. Estate tranquilo, que ya me ocupo. Esa fue la experiencia, la sensación, la tranquilidad que Dios me dio, y eso fue lo que le transmití a mi familia desde el primer momento. El Señor ya lo ha hecho, ya ha tomado una decisión sobre nuestro hijo y Él lo va a cumplir. Solo tenemos que esperar y ver sus maravillas. Aún así estuvo 2 meses en la UCI. Allí nos daban informes contrarios día sí, día no, pero en el sentido de que cada uno era menos grave, pero el otro era muy grave. No es que le quitaban gravedad, pero algunos no tenían pelo en la lengua. Te decían las cosas de una manera que te dejaban hecho polvo. Hay médicos que van a bocajarro, ¿no? Y no tienen ese tacto para hablar y nos dejaban hechos polvo, ¿no? Pero mi mujer y yo hablamos cada día que entrábamos a la visita a la UCI, nos dedicábamos a orar y a alabar a Dios. Cantábamos en el bosque, alabábamos a Dios, le dábamos gracias y orábamos, ¿no? Y dijimos, mira, nos digan lo que nos digan, no vamos a menospreciar los informes médicos, porque nuestro hijo tiene 20 máquinas aquí conectadas, pero siempre vamos a preguntarle antes a Dios. Vamos primero a recurrir a la opinión de Dios. Cuando nos digan algo, Señor, ¿tú qué dices de esto que nos están diciendo? Y esa fue, de alguna manera, la tónica que seguimos en todo momento. Hubo, a las 2 semanas o así,
hubo una maravilla que hizo Dios, que todavía yo creo que estarán pensando cómo sucedió, ¿no? Pero nos llamaron por la mañana y nos dijeron, nosotros habíamos visto temprano esa mañana a Bami y no estaba bien, no estaba bien. Tenía la cabeza muy hinchada, los labios eran enormes, el cuello todo le apretaba y nos llamaron diciendo que los cirujanos lo habían visto y estaba comprometiéndose el riego sanguíneo al cerebro y que tenían que intervenir de urgencia o no saldría adelante. El problema era incluso llevarlo al quirófano, porque con tanta máquina, en aquel momento todavía no le funcionaba nada, pues, en fin, que probablemente tendrían que hacerlo allí, el mismo boss, y que si le dábamos el permiso para intervenir, le dijimos que sí, y que a las 2 del mediodía harían la operación, que lo iban a preparar todo. Tanto mi esposa como yo nos pusimos nuevamente a orar. Señor, mira lo que dicen. Estamos preocupados porque lo hemos visto y sabemos que lo que dicen es cierto y ellos lo han visto grave. ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer?, le decíamos, Señor. Cuando llegamos por la tarde, pensando que nos iban a informar de la operación, nos extrañó que en tantas horas no nos llamaran y nos dijeran nada, pero cuando llegamos nos dijeron, ¿podéis pasar a verlo? Y sí, y llegamos allí y claro, le preguntamos al ATS, bueno, ¿cómo no nos han informado de la operación? Y no, dice, es que vuestro hijo no se ha operado. Digo, ¿no? Dice, no. Dice, a las 2, cuando llegaron los cirujanos, vuestro hijo tenía la cabeza desinflamada, sus labios perfectamente, como son de él, no había rigidez en el cuello y no había motivo para intervenir. Y claro, fuimos rápidamente a verlo, efectivamente. Para mí había recuperado la expresión de su cara. Unos labios que podrían ser 2 manzanas. Ya eran sus labios. Su cara, que era redonda, era alargada como es ahora. Es decir, Dios hizo algo ahí en medio. Que ellos decían, no sabemos, pero a las 2 ya no había motivo para operarlo, ¿no? Entonces, Dios vio que aquello era de riesgo para él. Hubo opiniones negativas de algunos médicos que decían que no merecía la pena apostar por él. El cirujano nos confesó hace poco, este mes mismo, nos confesó que a él le costó mucho trabajo hacer las operaciones de Bami porque desde su equipo, su entorno, decían, pero estamos empleándonos mucho en algo que no va a ir a ningún lado, ¿no? Pero él apostó también por él. Yo doy gracias a Dios también por esas personas que no se rindieron, que no tiraron la toalla, a pesar de que a lo mejor las estadísticas que ellos manejan, pues Bami no las cumpliera, ¿no? Entonces las cumplía en lo negativo, ¿no? Pero tiraron para adelante y el mismo cirujano le dijo a Bami, en noviembre cuando vengas te quiero ver andando y que vengas arriba para ver si le damos un poquito en la cara a los demás y ven que merece la pena invertir en una persona. Hubo un momento también en el que confiamos en Dios, que nos dieron un informe de esos cuando te llaman al despacho ya sabes que vas a algo. Lo bueno nos lo decían allí en el bosque, pero si te llamaban al despacho a puerta cerrada ya ibas temblando, ¿no? Entonces nos dijeron un par de cosas solucionables, pero hubo una que nos dijo, la doctora dice, vuestro hijo jamás se va a mover, vuestro hijo va a quedar parapléjico, él tiene una medular y no va a caminar nunca. Como mucho puede ir a lo mejor en una silla de ruedas. En ese momento mi mujer le dijo, mire, doctora, mi hijo va a caminar, yo sé que Dios le va a hacer caminar. Pues mira, dijo ella, me parece muy bien que tenga fe, pero médicamente la fe ayuda, pero esto es ciencia. Y yo te digo que no va a caminar. Claro, salimos de allí pues con un jarro de agua fría y
le digo a mi mujer, María José, toca orar y pedirle opinión a Dios, como hemos hecho siempre. Oramos y cuando llegamos al bosque por la tarde otra vez, nos pusimos a orar y le impusimos las manos a nuestro hijo y le pedimos a Dios, Señor, si el médico tiene razón, no tienes por qué hacer nada. Tampoco somos nadie para pedirte una señal. Pero si no tienes razón y en tus planes, en lo que has decidido para su vida, entra que él va a caminar, por favor, danos una señal. Estábamos orando y nuestro hijo, que estaba vendado de los pies a la cabeza, inmóvil, por las lesiones que tenía en la espalda, en las médulas, en el cuello, el pie derecho, que estaba así, empezó a hacer así, a moverse de un lado a otro. Y nos quedamos, bueno, me entró una cosa así de gozo, ¿no? Pero mi mujer, que no lo había visto, digo, ¿has visto el pie? No, no, no. Y el Señor permitió que ella también lo viese. Volvió a mover el pie. Y a partir de ahí le dije, Señor, sé lo que vas a hacer, ya no necesito más. Él iba en contra de lo que decían los médicos siempre. No sé por qué, pero ellos no vieron nunca posibilidad. De hecho, cuando llevaba 6 meses, ya había salido de la UCI y estábamos en la planta de quemados, ya llevaba más de 10 operaciones de injertos de piel. Una enfermera me dijo, ¿tú sabes, a ti te han dicho que tu hijo no va a caminar? Digo, sí, nos lo dijeron abajo, pero yo no estoy convencido porque tal. Mira, tu hijo, ella trató otra vez de mentalizarme. Y se ve que se lo dijo al cirujano y trajeron a un médico, un neurólogo de la primera planta. Y él trató de explicarme, ahí con un papelito, la lesión, muy bien, fueron muy atentos, y me dijeron que él no iba a caminar, que nos hiciéramos ya la idea, y que nosotros lo que teníamos era una afectación como padres que negábamos los hechos. Y que además él no controlaba esfínteres, iba a necesitar una bolsa puesta y tal, ¿no? Entonces yo le agradecí en ese momento y dije, Señor, ¿cómo le explico yo tus cosas a este hombre? Y digo, pues mira, dándole las gracias, yo le agradecí la explicación que me dieron, que ahora ya sabía yo por qué tenía yo este problema, le dije, es verdad que yo no había caído en que como soy el padre no quiero ver, gracias, ellos se sintieron aliviados, pero le dije, le voy a hacer una pregunta. Yo le hago ejercicio a mi hijo en las piernas todos los días y últimamente le apoyo el pie en el hombro y le digo, Bami, dame una patada. Y me da una patada y me lanza contra la pared. Digo, es preocupante esto porque si me lo estoy inventando yo quisiera atención psicológica. La psiquiatra me viera, porque esto ya va un paso más allá. No es que lo pienso, es que creo que lo estoy hasta viviendo, ¿no? Claro, él dijo, ¿eso hace tu hijo? ¿Eso hace mi hijo? Pues la fisio no me ha dicho nada. Digo, pues mañana vaya usted porque yo necesito que me lo aclare, para ver si me estoy volviendo loco, ¿no? Es decir, usted dice que es psicológico mío, ¿no? Bueno, a partir de ahí le retiraron las vías, controlaba esfínteres, vieron que tenía fuerza en las piernas y que tenía otro diagnóstico distinto al que habían dado, ¿no? Es decir, cómo Dios iba siempre por delante, pero sobre todo quitando nuestra incertidumbre. Eso es lo que más me gustó de Dios, ¿no? Al 8º mes, a final de agosto, ya salimos de ahí y entramos en el proceso de rehabilitación en el Hospital Vitas de Sevilla y ahí está. Ya ha pasado a caminar en el andador, ya cada vez tiene más fuerza, ya ha empezado a hacer bicicleta y bueno, el lunes me dan un andador para él para que ya vaya por casa, él fortaleciendo la musculatura, pues son mucho tiempo parados sin moverla y es algo que Dios está haciendo, ¿no? Aún así, el viernes, pues
la fisio me dijo, no tires la casa por la ventana, porque probablemente tenga que ir toda su vida en silla de ruedas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, el Señor dirá, el Señor dirá. Yo ya siempre le pregunto, pero porque estoy convencido, hermano y hermana, estoy convencido de que cuando Dios toma una decisión no podemos variarla. Entonces yo acepto la que Él ha tomado sobre mi hijo y sé que Él la tomó del principio al final. Él ya ve el final, yo no. Pero en medio de todo esto no tenemos prisa, en el sentido de que Dios también está obrando en mi familia. Y eso que está haciendo en mi familia es que la está haciendo más fuerte, más unida. Lo que vivo con mi esposa ahora no lo he vivido en 30 años. Es como volver a conocerla, volver a reencontrarme con ella a través de una circunstancia difícil. Hemos vuelto a hablar más de lo que hemos hablado en la vida. A pasear, madre, porque ¿qué hacíamos? Pasear y hablar, porque no podíamos hacer otra cosa mientras él estaba en el hospital. Nos ha hecho el Señor descubrir el valor de nuestros hijos, el de quererlos, de nuestros nietos, el de pasar tiempo de calidad. Y comentaba Paco que para mí una de las cosas que era impresionante es que con lo vergonzoso, y no porque no lo sintiera, sino porque no le salía, porque los jóvenes adolescentes son así. Muy pocos te dicen, papá, te quiero. Eso es lo que estamos deseando, pero muy pocos te lo dicen, ¿no? Y Ayo no pasa un día desde ese momento que hable conmigo, su hermano. Él está ahora en Italia, en una Erasmus, y antes de terminar la conversación, él dice, papá, tú sabes que te quiero. Yo te quiero mucho. Digo, yo más no, yo te quiero. Entonces, eso para mí tiene valor, porque veo en él que ha encontrado también el saber que la familia tiene un valor importante, que a veces los jóvenes lo pierden con las redes sociales, los grupos de amigos, las cosas. Y todo esto está haciendo un bien a mi familia. Todo esto le está haciendo mucho bien. Dios no se ocupó solamente de Bami, se ocupó de nuestras necesidades como familia. Desde el minuto 1, esa misma mañana, yo ya tenía una habitación preparada, se habían preocupado mis jefes, ahí al lado del Parque María Luisa, en una residencia de la Guardia Civil. Ahí estuvimos un tiempo alojados, pero íbamos viendo que íbamos a necesitar un sitio más cómodo para atender la familia. Cada vez que venían nuestras hijas, los pisos aquí en Sevilla, los alquileres turísticos, eso es prohibitivo, y no podíamos estar así más tiempo, y además necesitábamos como descansar. Y en ese momento, pues claro, algunos familiares, mis hijas, papá, hay que buscar, con la idea de ayudarnos, ¿no? Hay que buscar un piso, hay que buscar algo para vosotros. Y lo intentaron. Y yo hubo un momento en que me agobié. Me sentía agobiado, sentía que no estaba confiando en Dios. Y le dije, mira, no vamos a buscar más pisos. Además, lo que estáis viendo no es lo que necesitamos. Pero es que no vamos a buscar más pisos. En todo lo que Dios ha planeado, si Él piensa que nosotros necesitamos ir a un piso más confortable, donde podamos descansar aquí cerca del hospital, Él ya buscará. Nosotros vamos a estar tranquilos. Bueno, pues eso se lo dije por la mañana, y por la tarde me entró un WhatsApp de una inmobiliaria a la que ellas habían estado acudiendo, y me dijo, José Antonio, me acaba de entrar este piso, te mando las fotos. Yo todavía no lo he puesto al público. Cuando lo vimos dijimos, este es. Es decir, no tuvimos que buscar más. El Señor ya lo tenía previsto. Y ahí es donde estamos, llevamos todo este tiempo. Paco ha estado allí y algunos jóvenes, y ven que es un piso, no es grande, pero es un piso que te permite descansar, incluso mentalmente, que no te sientes en un hogar, ¿no? Y eso nos ayudó también, y Dios lo hizo. Pero quiero que me acompañéis, le voy a dar a esto más caña, a Primera de Reyes, en el capítulo 17, porque hubo un momento que cuando ya teníamos el piso y tal, hubo un momento en el que
todos empezaron a plantearse, y mis hijas, papá, tendremos que alquilar la casa, tendremos que hacer esto, tú no puedes pagar esto, esto no te va a llegar, en fin. Yo rápidamente, acostumbrado a hacer como cualquier familia, hace rápidamente números y dice, bueno, si yo ya en mi casa en Lucena con mi sueldo llegábamos con los 4 hijos, con los nietos, en fin, siempre los hijos se van pero no se van del todo, ¿no? Pero aquí no sobra mucho. ¿De dónde vamos a sacar 1.000 euros extra al mes? Como poco. Claro, eso estaba aquí en mi cabeza, ¿no? Entonces le pedí ayuda al Señor. Le dije, Señor, ¿y para esto qué tienes previsto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque, no sé, si tengo que ir al banco, pedir un préstamo. No lo sabía. En ese momento os digo que no lo sabía. Pero en esa oración el Señor me guió a este pasaje y me dijo estas palabras. La harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará. En el verso 14 del versículo 17, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. La harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará. Y en el verso 16 dice, la harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Ese es el Dios que tenemos. Y yo quiero decir que la harina no ha menguado. El aceite de la tinaja todavía hay. Y confío en Dios. Ha habido momentos en este tiempo, sobre todo a final del año pasado, mi esposa pierde el desempleo ya, a mí me quitan parte del sueldo, se empieza a complicar la cosa. Y confiamos en el Señor. Mis hijas yo sé que estaban preocupadas y en ese momento fue cuando en esos meses, noviembre, diciembre, nos entraron unas ofrendas anónimas y nos ayudaron a llegar a diciembre. Pero claro, tenemos un préstamo personal que yo decía, si no tuviéramos este préstamo, que lo acabamos en junio, estaría como la cosa medio resuelta, ¿no? Y bueno, ahí entráis vosotros. Llega Paco, me comenta, habéis hablado como iglesia, en fin, y a través de vosotros nos llega una ayuda por 6 meses, justo el periodo que no teníamos cubierto, hasta junio, ¿no? Y yo estuve tentado, os confieso, hermano, cuando nos lo dijeron, le decía a mi mujer, yo me da vergüenza aceptarlo. Estos hermanos no nos conocen de nada. Sí, conocemos a Paco y a algunos, pero no los conocemos bien. Y este esfuerzo que van a hacer como iglesia por unos extraños no es habitual. Yo sé que Dios nos va a proveer, pero... Y entonces mi esposa dijo, yo creo que debes aceptarlo, porque tú esperabas la ayuda de otro sitio, ¿verdad? Y dije, sí. Hay otro sitio, otra manera de provisión en la que yo confiaba. Dice, pero esta no la esperabas, ¿a que no? Dice, pues esta es la de Dios, la que tú no puedes controlar. La que Dios ha movido personas que no te conocen de nada y les ha llevado a esto, ¿no? Entonces, daros las gracias por haber sido instrumento y herramienta de parte de Dios para nuestra familia. Y también en medio de todo esto nos dio una familia, que fue a vosotros. Nos habéis hecho el tiempo mucho más agradable, mucho más fácil de llevar todo esto. Y Dios no quería que anduviéramos solos, sino que tuviéramos un soporte, ¿no? Y yo lo estoy utilizando lo que puedo. Me vengo aquí los jueves, paso un tiempo muy bueno, me edifico, paso con ellos tiempo. Ayer estuve en el musical ese que me dijeron, también lo pasamos genial. Y para mí, vosotros, esta familia, Montequinto, todo está siendo algo que nunca voy a olvidar, ni mi familia vamos a olvidar,
lo que nos está pasando. Decidme con todo esto si Dios no hace las cosas espectaculares. Dios hace las cosas espectaculares, es muy generoso. Él nos dejó el principio de la segunda milla para que nosotros lo practicáramos. Pero es que yo veo que a Él no se le olvida. Él fue el que lo dio y cuando le pedimos algo, Él va más allá. Es que asombra. A veces hasta da un poco de vértigo, ¿no? Ver qué va a hacer Dios. Es que Dios no te deja dudas de que Él actúa. Volviendo al Salmo, y ahí ya quiero entrar en la recta final, mucha gente ha encontrado en este Salmo la ayuda, el consuelo y el ánimo que necesitaban en momentos cruciales de su vida. Aún hay quienes niegan en iglesias, siempre yo os hablo en iglesias, no fuera. Hay quienes niegan que los creyentes tengan que sufrir o se tengan que enfrentar a situaciones complicadas. Nosotros se ve que no padecemos por conocer a Dios, que no sufrimos, pero eso no es así. Nosotros padecemos situaciones a veces terribles, padecemos situaciones de angustia, y eso solamente procede de aquel que es mentiroso, de una mentira grave que solo busca acomplejar y derrotarnos como cristianos. A Jesús en las tentaciones el diablo le repetía: si eres hijo de Dios. Y a veces eso, sin quererlo o queriéndolo, parece que no, en algunos lugares, y ahora os diré, sale hasta de aquí, el púlpito. Si eres hijo de Dios, tú no padeces, tú no sufres, tú estás siempre alegre. Eso no es así. Yo estoy alegre con mi Señor, me gozo en el Señor, pero yo sufro, padezco igual que vosotros. Y los cristianos padecemos. La diferencia es que tenemos quien nos consuela, quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos provee. Esa es la diferencia. No estamos solos ni abandonados. El Salmo Dios nos lo ha dejado para que sea en nosotros un referente para apoyarnos en los momentos de angustia. Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Pero será porque hay momentos en los que buscamos el amparo y el auxilio. Esto es así, no tiene otro nombre, ¿no? Entonces nos encontramos con esas circunstancias a veces, pero la prueba es que sufrimos, y sufrimos circunstancias duras y sobre todo las circunstancias familiares. Esas son las que más nos afectan y nos vuelven a la realidad. Las personas somos más importantes que todo lo demás, que las cosas y que lo que a veces tenemos muchas veces en la cabeza. El mismo Jesús sufrió aquí en la tierra y Él dijo que tendríamos aflicción, pero que Él ha vencido, que Él ha vencido. ¿Y dónde no tendremos aflicción? Pues cuando estemos con Él. Allí ya no habrá llanto, ni nada, ni sufrimiento, ni enfermedad. Ahora bien, tenemos que tener la confianza de que vamos a estar con Él, de que creemos en Él, de que le respetamos, de que le aceptamos. Eso sí es un papel que tenemos que jugar aquí, en esta tierra. No dejarlo de lado, sino mirarlo y decirle: yo creo en ti, yo me apoyo en ti, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que has venido por mí. Porque eso sí tiene, ha venido por cada uno de nosotros, de una forma muy personal. Por eso este salmo cobra en determinados momentos de nuestra vida tanta relevancia, porque en momentos de crisis nos marca el camino a seguir. Se sabe que este salmo se escribió en un momento difícil del pueblo de Israel. Estaban atravesando una lucha, una batalla, una circunstancia dura en la que el salmista luego relata problemas de distinto tipo. Pero el hecho de que no mencione el caso concreto lo convierte en un salmo comodín, en un salmo que podemos aplicar a cualquier circunstancia de crisis personal que podamos tener, ya que no es un salmo que nos defina una situación momentánea del pueblo de Israel y concreta, pero sí lo podemos hacer y adaptar a nuestra situación personal o familiar de ese momento. El salmo es un salmo que demuestra confianza en aquel que es nuestro amparo y fortaleza. Y nos habla
una serie de versículos ahí en medio, como bien decía Paco, del versículo 1 y del versículo 10, de distintas situaciones de calamidades naturales, sociales, políticas, familiares, y cómo el Señor está ahí presente, en medio, como el refugio, el amparo. Pero ¿por qué el Salmo es tan útil, tan especial? Pues para mí, meditando en esto, me di cuenta de que precisamente es por cómo comienza. Porque comienza reconociendo a Dios y poniéndolo en primer lugar. No comienza argumentando, no comienza dándole vueltas al problema. Comienza reconociendo a Dios. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Así. Ahora después ya vendrá lo siguiente. Pero primero, Dios. Después habrá que tomar decisiones, el Señor nos guiará, habrá que soportar, sufrir, no sé lo que pasará, pero en primer lugar, Dios como ese lugar seguro que sabemos que necesitamos, ese refugio que es el mejor, el que no se mueve. Las personas no fallan, la Iglesia puede fallar, los hermanos a veces tienen también sus propios problemas y a lo mejor pues no están en la onda o en el momento en que los necesitamos, pero Dios siempre está. Por eso Dios es amparo. Amparo, yéndonos un poco al diccionario, representa una voz hebrea que se traduce como refugio, esperanza o confianza y procede del verbo que significa buscar refugio o confiar en él. Yo lo he leído en la versión del 60, que dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en la versión de la Nueva Versión Internacional lo traduce como ese auxilio en las tribulaciones, como ayuda segura en momentos de angustia. Ayuda segura en momentos de angustia. Y lo que traduce la Nueva Versión Internacional como segura es el término encontrado, es decir, indicando que el Señor siempre se deja encontrar. Por eso es nuestro amparo, nuestra ayuda segura, porque Él siempre se va a dejar encontrar cuando nosotros acudimos a Él. Jesús cuando viene llega a un mundo necesitado, llega a un mundo que está en sufrimiento, está en pobreza su pueblo, están padeciendo, y su carta de presentación es igual que lo que dice este Salmo en el versículo 1. Él se ofrece como amparo, como solución, como auxilio a todas las personas que le escuchan. Él decía, venid a mí, yo os haré descansar, pedid y se os dará, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Él se volcó con la gente y sigue hoy día volcándose con la gente. Lo que a veces no entendemos, y no lo entendemos los que le conocemos, y es por qué hay todavía a las personas les cuesta tanto trabajo decir, ay Dios mío. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo clamar a Dios cuando Dios siempre responde? Ya estoy casi en el final. En el capítulo 30 de Isaías, versículos 2 y 3, aparece una queja del Señor contra su pueblo. Y dice así, ellos parten para descender a Egipto, versículo 2, a fin de protegerse bajo la protección del faraón y de refugiarse a la sombra de Egipto, pero a mí no me han consultado. Pero la protección del faraón se os convertirá en vergüenza y el refugio de la sombra de Egipto en afrenta. Esa queja de Dios hacia su pueblo precisamente es por haber querido buscar el apoyo, el amparo en algo que ellos consideraban seguro, volverse a Egipto, al faraón, donde Dios los había sacado. Y les dice, por haber hecho eso, esto va a ser por vergüenza y por confusión. Y eso ocurre en nuestras vidas. Cuando buscamos donde no es Dios, luego las soluciones o lo que ocurre
No siempre son cosas que podemos ni siquiera compartir entre los hermanos y dar gracias a Dios porque no han sido obra de Dios y porque el resultado no ha sido el que esperábamos. El primer lugar siempre es ir a Dios. Y el verso 15 del mismo capítulo de Isaías es muy parecido al versículo 10 del Salmo 46. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis. Son unas palabras realmente duras, impresionantes y duras. El Señor dice, confiando en mí, estando quietos, perseverando, teniendo confianza en mí, ahí está vuestra solución, pero no quisisteis. Debemos confiar en Dios como nos enseña su palabra de esta forma. Que este Salmo 46 pueda ser para nosotros ese comodín en los momentos de angustia. Y recordemos eso, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y eso no quiere decir que no vaya a pasar nada, lo que quiere decir es que tú no tomes decisiones por tu cuenta, que confíes en Dios. Pero también dice, al decir reconocer que yo soy Dios, es que yo voy a actuar. Vas a ver cosas, vas a ver decisiones, vas a ver cómo te guío, vas a ver cómo muevo personas a tu alrededor, vas a ver cómo abro puertas que estaban cerradas y te vas a sentir bien, te vas a gloriar en lo que yo voy a hacer. Los versículos 7 y 11, por terminar con ellos, del Salmo 46, son similares. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios que está con nosotros no es cualquier Dios. Cuando él dice esto, el salmista, es para que ese pueblo, que entendía bien lo que era el ejército, y tener más ejército, más soldados, más carros, le daba más confianza. Y lo que les está diciendo es, nuestro Dios es el Dios de los ejércitos, el que tiene todo el poder. Por eso es que tenemos que confiar. Y les dice que es, además, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios en todo esto es un Dios personal. Es un Dios que podemos decir, nuestro refugio es el Dios de José Antonio, es el Dios de Paco, es el Dios de Efraín, es el Dios de Manuela, porque es un Dios personal. No es un Dios solo de grupo, no, es un Dios cercano, es un Dios que te conoce, que habla contigo, que sabe quién eres, que sabe lo que sientes, lo que padeces, sabe lo que te hace falta. Y eso es lo que nos dicen estos dos versículos, el 7 y el 11, para reforzar todo lo que el salmista está diciendo. El Dios personal que tenemos es nuestro refugio y Él no falla. Bueno, pues confiemos siempre en Dios. Y esto es todo lo que tenía que contar. Espero no haber sido demasiado extenso, ni denso, ni preocupante, ¿no? Pero bueno, eso es.